Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para un contenido que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, más específicamente en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que el título ya lo dice todo, Demet Özdemir sorprende a todos, una reacción inesperada ante la situación de Can Yaman. Prepárense porque esto va a estar lleno de drama, rumores, análisis y, por supuesto, la verdad detrás de todo este revuelo. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos exitosas series de televisión que han conquistado corazones en todo el mundo, especialmente Erkencikus, o como la conocemos por estos lares, Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, generó un montón de rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Demet a las idas y venidas de Can Yaman en su carrera y en su vida personal? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que sigamos adelante, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este apasionante tema. La historia entre Demet Özdemir y Can Yaman, como les decía, comenzó con Erkencikus. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que resonó con audiencias de todas las edades y en múltiples países. Su historia de amor, llena de malentendidos, comedia y romance, enganchó a millones de espectadores. La trama, centrada en la joven Sanem, una aspirante a escritora que encuentra el amor en el apuesto y enigmático Can Divit, un fotógrafo de éxito, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La frescura de la historia, la ambientación colorida y vibrante y, sobre todo, la química entre los protagonistas, Sanem y Can Divit, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman, era espectacular. El público soñaba con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. La conexión entre los personajes era palpable, una danza de miradas, gestos y diálogos que hacían latir el corazón de los espectadores. Y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en empezar a especular. ¿Eran Demet y Can algo más que compañeros de trabajo? Al principio parecía que la respuesta era un rotundo sí. Las noticias sobre ellos inundaban las portadas de revistas y periódicos. Se les veía juntos en eventos, en fiestas exclusivas, en cenas románticas y en paseos por las calles de Estambul. Las fotografías que capturaban estos momentos alimentaban aún más los rumores. Cada imagen era analizada al detalle, cómo se miraban, qué distancia física había entre ellos, qué gesto revelaba una posible emoción. Las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo a la pareja, con memes, edits y fanfiction que celebraban su posible relación. Los fans se dedicaban a analizar cada interacción, cada mirada, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Todo parecía indicar que el amor de ficción se estaba convirtiendo en realidad. La admiración que se profesaban públicamente, los guiños en entrevistas y las dedicatorias en las redes sociales alimentaban la ilusión de los seguidores. Sin embargo, con el tiempo la situación se enrareció. Comenzaron a surgir noticias contradictorias. Rumores de peleas, de desacuerdos y de tensiones entre ellos se filtraban a la prensa. Algunos medios especulaban sobre los celos, otros sobre diferencias de carácter y otros sobre la presión mediática que sufrían. De repente la supuesta relación se enfrió. Ya no se les veía juntos, las publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y las declaraciones de ambos se volvieron más cautelosas. Las interacciones públicas se volvieron escasas y cada vez más formales. La chispa que había encendido la llama de la especulación parecía haberse extinguido. El público, que había estado tan involucrado, que había invertido emocionalmente en la pareja, comenzó a preguntarse qué había pasado. ¿Por qué esta pareja, que parecía tan perfecta, que irradiaba tanto amor y complicidad, se había roto? ¿Era todo una estrategia de marketing, una simple fantasía orquestada para impulsar el éxito de la serie o quizás, algo más complicado, algo que escapaba a la comprensión del público? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se barajaron múltiples teorías,
una simple estrategia publicitaria, una diferencia de intereses, la presión de la fama o simplemente la incompatibilidad. La realidad, como suele suceder, probablemente residía en una combinación de factores. En este contexto, el nombre de Can Yaman empezó a sonar con más fuerza en los medios internacionales. Después del éxito de Erkenciskus, su carrera tomó un impulso enorme, un ascenso meteórico que lo catapultó a la fama mundial. Su atractivo físico, su carisma y su talento como actor lo convirtieron en un ícono para muchas personas. Empezó a recibir ofertas de trabajo en Italia, donde se convirtió en un ícono de la moda, protagonizando campañas para importantes marcas y acaparando las portadas de revistas de prestigio. Su presencia se volvió imprescindible en eventos y entrevistas, donde su encanto y su personalidad magnética atraían todas las miradas. Sus apariciones públicas se multiplicaron y, con ellas, los rumores sobre sus relaciones sentimentales. La prensa del corazón, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, seguía de cerca sus pasos. Can Yaman a menudo se ha visto envuelto en controversias. Algunas veces por sus declaraciones, a veces polémicas y directas, que generaban debates y encendían las redes sociales. Otras veces por sus comportamientos en eventos públicos, que eran analizados y criticados por algunos. Su vida personal siempre ha sido noticia y en ocasiones, la atención mediática ha sido abrumadora, un escrutinio constante que exigía una adaptación y una resistencia considerables. Ha sido objeto de críticas a veces injustas y basadas en rumores, pero también de una enorme admiración por parte de sus fans, que defendían su talento y su persona con fervor. Pero ¿cómo reaccionó Demet Özdemir ante todo esto? ¿Cómo lidió con la fama de Can Yaman, con los rumores que lo rodeaban y con el implacable escrutinio público? Aquí es donde entramos en lo que se define como una reacción inesperada, una respuesta que sorprendió a muchos y que demostró su madurez y su fortaleza. Inicialmente, Demet no hizo declaraciones públicas sobre la situación. Prefirió mantener un perfil bajo, concentrarse en su trabajo y evitar alimentar los rumores. Esta decisión, estratégica y consciente, generó aún más especulaciones. Algunos interpretaban su silencio como una señal de resentimiento, como una prueba de que la ruptura había sido dolorosa y complicada. Otros, en cambio, veían en su silencio una muestra de madurez, de profesionalismo y de respeto hacia su propia privacidad y la de Can. La ausencia de declaraciones, de comentarios y de indirectas fue interpretada como una decisión deliberada de no entrar en polémicas ni de contribuir al circo mediático. Mientras tanto, Demet continuaba cosechando éxitos profesionales. Protagonizó nuevas series como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una historia conmovedora sobre una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, y Adım Farah, Mi Nombre es Farah, un drama trepidante que la consolidó como una actriz de primer nivel. Demostró su versatilidad como actriz, su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente ricos y su talento para conectar con el público. Sus interpretaciones fueron elogiadas por la crítica, que destacó su naturalidad, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones profundas. Sus proyectos, recibidos con entusiasmo por el público, se convirtieron en éxitos de audiencia y reforzaron su posición como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Y fue precisamente en este contexto, en el de su éxito profesional, en el de su creciente reconocimiento y en el de su discreción personal, cuando Demet Özdemir sorprendió a todos. Lo hizo a través de sus acciones, de sus declaraciones indirectas y sobre todo, de su actitud, una actitud que transmitía fortaleza, independencia y felicidad. En lugar de entrar en polémicas, de responder a los rumores o de alimentar el drama, Demet optó por enfocarse en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Se la veía feliz, radiante, disfrutando de su éxito y rodeada de amigos y seres queridos. Sus redes sociales, en lugar de convertirse en un escaparate de resentimiento o de tristeza, se llenaron de fotos y vídeos que mostraban su día a día, sus viajes, sus aficiones y sus momentos de ocio. Compartía imágenes de sus rodajes, de sus sesiones de fotos, de sus encuentros con amigos y familiares, de sus viajes por el mundo y de sus momentos de relajación. Parecía una persona que había encontrado la paz y la felicidad, independientemente de lo que estuviera pasando en la vida de Can Yaman. Su actitud transmitía una sensación de serenidad, de independencia y de empoderamiento. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué nos revela esta reacción inesperada? ¿Qué lecciones podemos extraer de la actitud de Demet Özdemir? En primer lugar, demuestra la madurez y el profesionalismo de Demet Özdemir.
Ha sabido manejar la fama, los rumores y las presiones mediáticas con elegancia, discreción y sobre todo con inteligencia. Ha priorizado su carrera y su bienestar emocional por encima de cualquier controversia, demostrando su capacidad para tomar decisiones racionales y para mantener la calma ante la adversidad. Ha demostrado que es capaz de separar su vida personal de su vida profesional y de no dejar que los rumores y las especulaciones afecten su trabajo ni su imagen pública. En segundo lugar, nos muestra a una persona que ha aprendido a valorar su privacidad y a proteger su vida personal. Ha entendido que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones y que su felicidad no depende de la opinión de los demás ni de la vida de los demás. Ha aprendido a establecer límites y a proteger su intimidad de las miradas indiscretas. Ha comprendido que la fama no debe ser sinónimo de exposición constante y que es posible mantener un equilibrio entre la vida pública y la vida privada. En tercer lugar, refleja su gran autoestima y seguridad en sí misma. No necesita la aprobación de nadie para ser feliz y ha demostrado que es capaz de construir su propio camino, independientemente de las circunstancias. Ha demostrado que su valor no reside en la validación externa ni en la atención mediática, sino en su propio interior, en su autoconocimiento y en su capacidad para amarse a sí misma. Ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y a no dejarse afectar por las críticas ni por los rumores. Además, la actitud de Demet ha sido un ejemplo inspirador para sus fans, para sus seguidores y para el público en general. Ha demostrado que es posible superar los obstáculos, enfocarse en lo positivo y seguir adelante con la vida, incluso cuando la situación es complicada y cuando la presión mediática es abrumadora. Su silencio y su actitud no verbal han enviado un mensaje claro: no necesita entrar en conflictos para ser feliz y exitosa, y su felicidad no depende de la validación externa. Ha enseñado a sus fans que la resiliencia, la perseverancia y la autenticidad son claves para el éxito y la felicidad. Ha demostrado que es posible mantener la dignidad y la integridad en un mundo donde a menudo se valora la controversia y el drama. Y por supuesto, esta reacción inesperada ha tenido un impacto muy positivo en la imagen de Demet. La ha convertido en un ejemplo a seguir, en una figura admirada por su fortaleza, su autenticidad y su capacidad para manejar la fama con elegancia. Ha ganado el respeto del público y de la industria, y ha consolidado su posición como una de las estrellas más queridas de Turquía. Ha demostrado que la inteligencia, la discreción y la resiliencia son cualidades que se valoran más que el drama y la controversia. Ha demostrado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantener la calma, de enfocarse en lo positivo y de seguir adelante con la vida. En resumen, la reacción de Demet Özdemir ante la situación de Can Yaman ha sido inesperada, pero muy significativa. Ha demostrado su madurez, su profesionalismo, su autoestima, su capacidad para superar los obstáculos y, sobre todo, su capacidad para elegir su propia felicidad. Ha mostrado que la felicidad es una elección, una decisión personal que no depende de la vida de los demás ni de las circunstancias externas, y que se puede construir un camino propio, independientemente de lo que suceda en la vida de los demás. Ha demostrado que la verdadera grandeza reside en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de priorizar el bienestar emocional y de vivir la vida con integridad y autenticidad. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y espero haberles ofrecido una perspectiva interesante y reflexiva. Hemos explorado la relación entre estos dos actores, los rumores que la rodearon, el éxito de cada uno y sobre todo, la reacción sorprendente de Demet ante la situación de Can. Hemos analizado las lecciones que podemos extraer de su actitud y cómo su ejemplo puede inspirarnos a todos. Hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez, del profesionalismo, de la privacidad, de la autoestima y de la capacidad de elegir la felicidad. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado interesante. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se sientan inspirados por la historia de Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que actuó de la manera correcta? ¿Qué esperan del futuro de Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Cómo creen que la fama ha afectado sus vidas? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus opiniones, sus reflexiones y sus perspectivas sobre este tema.
Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen alguna otra perspectiva o si tienen alguna pregunta. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Sus comentarios, sus sugerencias y su apoyo son fundamentales para el crecimiento de mi canal. Estoy comprometido a seguir ofreciéndoles contenido de calidad, interesante y entretenido, y para eso necesito su ayuda. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden que la vida es un viaje y que cada experiencia, cada desafío y cada éxito nos enseña algo nuevo. Y recuerden que la felicidad es una elección, y que depende de nosotros tomarla.